a todos. Como dijo Silvina, voy a presentarle lo que presenté para el proyecto para la admisión en la Escuela de Graduados de la UBA. Bueno, el título: Análisis de Agrosistemas Innovadores hacia la multifuncionalidad. Tengo como director a Adrián Andriulo, todavía no tengo codirector, y como consejero a Marcelo Wilson, de la EA Paraná. Como una breve introducción, bueno, la agricultura está considerada como una de las fuerzas de cambio dominantes detrás de algunas amenazas ambientales como son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de la tierra y del agua. Si seguimos la escuela de resiliencia de Estocolmo, que es interesante esto, los umbrales que ha propuesto en base a estudios a nivel global, teniendo en cuenta distintos procesos que ocurren a escala local, regional y a nivel global, vemos que hay han planteado umbrales, digamos, umbrales donde hay variables que pueden estar más allá de la zona de incertidumbre, y otras variables que están en un lugar dentro de la incertidumbre y otras que se encuentran por debajo de ese umbral debajo del umbral. Y hay otras variables las cuales no están cuantificadas. Lo interesante de esto es que lo que plantea la escuela es que lo que considera es que si esas variables sobrepasan cierto umbral, se pueden llegar a disparar algunos procesos, no en forma lineal, sino en forma exponencial, que podrían ser y que podrían afectar a todo el funcionamiento del sistema Tierra. Van a ver hay variables que están con signo de pregunta porque son difíciles, todavía no tienen un umbral medible, pero bueno, para el flujo biogeoquímico de los elementos, como nitrógeno y fósforo, y para biodiversidad vemos que se ha excedido el umbral que ellos proponen. Para biodiversidad son procesos a escala local y todavía no, digamos, es difícil conocer el impacto que pueden llegar a tener a nivel global. Pero si vamos a nivel regional local, lo que vemos es que la agricultura, desde la introducción de la agricultura, aproximadamente los suelos se han perdido un 40% de la materia orgánica de los suelos después de 120 años de agricultura continua. Y básicamente, actualmente, el paisaje agrícola de la Pampa Ondulada está caracterizado por un 80% esto es más para Pergamino, pero es algo que se repite en Pampa Ondulada, un 80% del paisaje con cultivo de soja. Digamos, básicamente es un paisaje que se destina a la producción de commodities. Además, dentro de las externalidades de la agricultura tenemos balances de nitrógeno y fósforo negativos cuando uno considera a nivel de cuenca, considerando ingresos y salidas del sistema. Y también un problema latente que se está detectando de detección, digamos, que actualmente se está avanzando bastante, es el tema de plaguicidas. Que actualmente, por ejemplo, en la cuenca alta del arroyo Pergamino es detectado a nivel de agua subterránea y superficial, tanto a nivel cuando hablo de agua subterránea, tanto a nivel de la napa freática como en la base del acuífero. Estas problemáticas lo que han llevado actualmente es a un problema, digamos, social por un lado, porque se ve el impacto que tiene la actividad agrícola sobre la sociedad, y por otro lado, esto ha llevado a que, por ejemplo, en Pergamino, al día de hoy se sancione una ordenanza donde se trata de regular la aplicación de agroquímicos en las franjas periurbanas. Bueno, si vamos a nivel de Pergamino, en Pergamino tenemos desde el límite urbano, son 100 metros de exclusión donde no se puede aplicar nada, y después hay 500 metros más donde solo se pueden aplicar productos banda verde. Básicamente estas regulaciones salen por un pedido de la sociedad que reclama un sistema productivo alternativo con menor impacto y alimentos más sanos y también con menos carga, sobre todo menos carga de plaguicida, que es el tema que hoy está a la orden del día. Vemos que también estos tipos de ordenanzas han tenido distintos impactos a nivel de entidades agrarias, institucionales y de productores, como por ejemplo, no sé, productores preocupados porque no se pueden, dicen que en la franja periurbana, en esos 100 metros de la zona de exclusión, sin plaguicida es imposible producir. Y bueno, todavía el debate continúa más allá de la ordenanza que están actualmente.
Y esto también es interesante porque ha dado lugar a que se abra el debate, donde tenemos distintas instituciones como Agrolimpio o el Colegio de Abogados de Pergamino que han organizado distintas jornadas para tratar el tema de aplicaciones en las franjas periurbanas. Siempre lo bueno es que son distintas visiones y siempre las presentaciones son interdisciplinarias. No solo se trata de la parte de la agronomía, del impacto, sino que normalmente suelen participar médicos, abogados, legisladores y técnicos, digamos, cuando digo técnicos, agrónomos. Y también ha permitido el desarrollo, esto es interesante, tuvo lugar en la ciudad de Rojas, que es el inicio de la RENAMA, que es una red nacional de municipios que fomentan la agroecología. Estuve participando en Rojas, verdaderamente fue algo interés y muestran las ganas, por lo menos de ciertos municipios y gente que tiene ganas de buscar formas alternativas de producción a la agricultura convencional. Entonces, y otro tema, bueno, si vamos por último, un tema que hoy es interesante, actualmente está en discusión en la Unión Europea, renovarle la autorización para el uso del glifosato en la Unión Europea. Hubo primero una reunión donde sabemos que Francia e Italia no quisieron votaron en contra, digamos, de que se le dé renovar la autorización. Y tienen ahora hasta el 31, creo que el 31 de junio, si el 31 de junio el bloque completo no se pone de acuerdo, en la Unión Europea estaría prohibido el uso del glifosato. Entonces todas estas externalidades, estas demandas y estas reglamentaciones marcan la necesidad de buscar formas alternativas de producción. Y cuando, acá dirigiéndome ya a lo que va a ser mi trabajo de tesis, básicamente lo que se plantea es pasar de una agricultura monofuncional, que vimos que era básicamente la producción de bienes de provisión, principalmente soja, pasar a una agricultura multifuncional, donde no solo se produzcan bienes de provisión, como puede ser energía, forraje y fibra, sino también otros servicios ecosistémicos. Para esto lo que planteo, que es el objetivo general, es contribuir al desarrollo de sistemas multifuncionales, innovadores y de bajo input, y sustentables para ser transferidos y dar respuestas a las demandas de las franjas periurbanas. El objetivo específico es evaluar mediante un análisis multicriterio, ambiental, energético, económico y productivo, 4 sistemas de producción, que son monocultivo de soja, una rotación soja, maíz, trigo, soja, trigo, soja, maíz, un sistema de producción de specialities y un sistema de producción orgánica, después de 9 años en un ensayo ubicado en el INTA Pergamino. Y los otros 2 objetivos son diseñar prototipos de sistemas de cultivo, integrando cultivos perennes, forrajeros y de granos, y implementar el prototipo más promisorio y evaluarlo ambiental y productivamente luego al tercer año de su implementación. La hipótesis es que en el corto plazo la implementación de un sistema de cultivo multifuncional con diversidad espacio-temporal de cultivos, conformado por cultivos bioenergéticos perennes, como puede ser Miscanthus porgiganthus, de forrajes y de granos, bajo un manejo agroecológico, mejora la fertilidad química, física y biológica, la biodiversidad y algunas funciones ecosistémicas edáficas. Y bueno, y la productividad primaria neta con respecto a otros sistemas como el monocultivo de soja y la secuencia soja, trigo, soja, maíz bajo siembra directa. Esto fue una hipótesis que se planteó principalmente para este proyecto tentativo, digamos, ya ahora que estoy armando la candidatura, ya las hipótesis se están mejorando y se están planteando otras cuestiones. Para cumplir con los objetivos, lo que se hizo es, esta parte ya está en proceso, que es la identificación de fortalezas y limitantes de los sistemas de cultivos a nivel región. Como vimos, uno de los problemas era la pérdida de carbono orgánico, la tendencia al monocultivo de soja y los problemas con los plaguicidas que se detectan más allá de los ecosistemas adyacentes a los cuales fueron aplicados. Y por otro lado, hacer también el mismo estudio en un ensayo de sistemas de cultivos, realizando una evaluación multicriterio, económica y agroambiental, bueno, nuevo de 10 años, son 9 años en realidad. Para esto contamos con un ensayo que está ubicado acá dentro de la EA Pergamino de comparación de sistemas de producción agrícola, en donde se comparan 4 sistemas de producción, uno que sería el uso actual, por lo menos actual, que es el monocultivo de soja bajo siembra directa y con uso de plaguicidas,
un sistema que nosotros llamamos optimizado, que tiene una secuencia soja, trigo, soja, maíz, que también está bajo siembra directa, y en este caso la aplicación de plaguicidas y fertilizantes se realiza teniendo en cuenta los umbrales y en el caso de fertilizantes los análisis de suelo. Un sistema que fue nombrado como demandas especiales, que la idea cuando se originó era escaparle al mercado de commodities, buscando producir ese año, se ve en el mercado qué tendencia o cuál va a ser un specialty, como puede ser, cuando hablo de specialty es considerar girasol confitero, algún tipo de arveja o no sé, un sorgo blanco de bajo tanino, no sé, una soja de alta proteína, a eso se refieren cultivos especiales. Para escapar al mercado de commodities, bueno, esto también se hace bajo siembra directa y uso de plaguicidas y un sistema de producción orgánica que fue pensado con sistemas de cultivos de cobertura y maíz y soja bajo un laboreo convencional. Lo que se va a hacer en esta primera etapa es realizar un análisis a través del uso de indicadores, hacer un análisis económico, por ahora solo, como no es el área, básicamente se planteó trabajar con el margen bruto y hacer un análisis de cuanto al uso de energía, ya sea energía asociada, teniendo en cuenta la energía asociada directa e indirecta que entran a cada sistema, la rotación, la secuencia de cultivos, lo que es respectivo a materia orgánica y también indicadores de plaguicidas, lo que figura ahí como IPEST, nitrógeno y fósforo. A partir de este análisis de la información que tenemos de la región y del ensayo, y del análisis del ensayo, lo que vamos a poder hacer es definir los sistemas de cultivos de referencia y cuáles son los objetivos que proponemos para mejorar. Y a su vez, en paralelo, lo que vamos a tener en cuenta son las problemáticas y se tienen en cuenta las problemáticas y reglamentaciones de la franja periurbana, que es lo que vimos antes, que por ejemplo en las zonas de no aplicación, ahora en la franja periurbana, acá en Pergamino. Y esto nos va a permitir tener un inventario de soluciones técnicas mediante la aplicación de los principios de la intensificación ecológica. Una vez desarrollada esta etapa, con el inventario de soluciones técnicas, se realizaron propuestas de estrategia y construcción de rotaciones. Para esto se tuvieron en cuenta se armaron prototipos de sistemas de cultivo y de itinerarios técnicos. Se tienen en cuenta distintos tipos de cultivos, como de la bioenergía, miscanthus, uso de pasturas polifíticas, cultivos de cobertura y cultivos de invierno y verano. Y también hicimos como un trabajo buscando distintos diseños espaciales para el arreglo de los cultivos. Una vez que se arman esos prototipos, se los empieza a probar la coherencia agronómica y la factibilidad técnica, es decir, saber que si uno plantea muchas veces la coherencia agronómica y la factibilidad técnica tiene que ver con las maquinarias que tenemos disponibles acá en la experimental y saber que si propongo, no sé, anchos de cultivos de 13 metros, tengo que considerar que mi sembrador acá tiene 5 metros de labor, así que si por cálculo yo obtuve que era 13 metros el ancho de la franja mejor, por una cuestión técnica no la podría llevar, sino que me tengo que ajustar a la tecnología que tengo disponible. Cada uno de esos prototipos se le hizo una evaluación multicriterio. Principalmente trabajé por ahora los resultados más firmes, digamos, los tengo con la aplicación del modelo AMG para evolución de carbono y también mediante el uso de analizar cada uno de estos sistemas de cultivo con el uso de indicadores agroambientales. Pasar a un proceso de selección de cuáles son los mejores prototipos y modificaciones. Y bueno, este es un proceso de loop, por lo tanto se vuelve a reiniciar el sistema y probándolo, haciéndole los ajustes necesarios hasta que se elige queda selecto lo que se propone, lo que se entiende que es el prototipo más promisorio, que se va a utilizar para rediseñar el experimento que mostré anteriormente. Una vez que se seleccionó los anchos de franja de cada cultivo, cómo va a ser el arreglo espacial, lo que se va a hacer es rediseñar el experimento, ¿no?
Y acá vamos a un paso de reconcepción y ajuste del ensayo, y nuevamente en cada año lo que se va a ir diciendo es la observación y medición de propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, macrófauna del suelo que se va a usar para al final del tercer año, y análisis de productividad. Ya lo bueno de estos diseños en loop es que participando en reuniones de proyectos dentro de INTA, ya tuve algunas recomendaciones para producir algunos cambios, entonces ya de lo que yo había diseñado, ya me propusieron en una reunión anterior ya cambios, entonces ya el proyecto el que está empezando a andar en el campo ya está sufriendo algunos cambios de diseño, digamos, no es un diseño, no está pensado como un diseño estático, sino que es dinámico. Y bueno, al final del tercer año lo que se va a hacer es la evaluación nuevamente multicriterio a través del uso de modelos e indicadores. Para este tercer año evité hablar de un análisis económico por una cuestión de que tengo cultivos bioenergéticos y lo que estuve viendo me resulta difícil estimar, podría llegar a estimar cuánto combustible podría llegar a producir, pero es difícil a nivel local tener una idea de los precios y todavía no está muy desarrollada la industria de la producción de bioenergía a partir de biomasa lignocelulósica. Entonces, nuevamente, al tercer año, ver si funciona o proponer un rediseño del experimento y bueno, que el experimento también continúe más allá de la tesis. Hasta ese punto sería donde alcanzaría la tesis, lo que propongo, y la idea es que en el futuro obtener los sistemas de cultivo conceptualizados para experimentación y una vez que se tienen estos sistemas pasar a sistemas de cultivo tener sistemas de cultivo para difundir y poder realizar una evaluación social, económica, ambiental y productiva de cada sistema de cultivo. Lo hice. Bueno, los resultados esperados: tener los componentes de la sostenibilidad agroambiental y económica de diferentes sistemas de cultivos evaluados, tener sistemas de cultivos innovadores implementados y evaluados, y una alternativa tecnológica, digamos como resultado, tener una alternativa tecnológica sostenible para las franjas periurbanas. Bueno, y este es el grupo de trabajo que no es que es mi tesis ni mi trabajo, sino que hay un montón de gente detrás que ayuda a que se alcancen a alcanzar los objetivos. Gracias.